capítulo 12. Vamos a estar dando lectura al verso 41 al 48. El verso 41 al verso 48. Gloria a Dios. Cuando todas las vengan, digan amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó e hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hoy estamos trabajando, vamos a trabajar el tema el discípulo y la mayordomía cristiana. El discípulo y la mayordomía cristiana. Gloria sea al Señor. Así que vamos a estar trabajando ese tema y vamos a estar tocando algunos puntos del tema como tal. Estamos basándonos en los versos del capítulo 12, verso 43 y verso 44. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Gloria a Jesús. Vamos a estar tocando el tema de la mayordomía cristiana. Es un tema, yo te diría que muy importante, pero también es un tema bastante profundo. ¿Está bien? Yo recuerdo que antes que yo comenzara la pastoral, había trabajado este tema y fueron como aproximados 13 lecciones. Gloria a Jesús. Así que lo que vamos a hacer es más o menos pues tocar algo de este tema. ¿Okay? Para aquellos que pueden accesar a través de sus celulares, estamos en la página de estudio y en contacto de WhatsApp estamos trabajando lo de se baja el estudio. Una de las cosas que quiero preguntar es: ¿cuál debe ser la actitud del cristiano hacia lo material? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano hacia lo material? ¿Qué ustedes creen? Que uno debe ser responsable, pero que no debe ocupar el primer lugar. ¿Ven? ¿Alguien más? Gloria sea al Señor. La relación de la actitud del cristiano hacia lo material. ¿Cuál debería ser la actitud? Gloria a Dios. ¿Usted opina? Amén. Ser responsable en las
cosas del Señor y el cuidado de nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Como objetivo de esta clase vamos a distinguir, y es muy importante, tres principales aspectos. La mayordomía realmente incluye mucho más, ¿está bien? Yo creo que la mayordomía en la vida cristiana está envuelta en todo. Pero hoy por lo menos vamos a trabajar tres aspectos: talento, tiempo y economía. Talento, tiempo y economía. ¿Okay? Dentro de lo que es la mayordomía tenemos como el objetivo que podamos reconocer la supremacía de Dios sobre todas las cosas. ¿Okay? Dios es el dueño y Señor de todo, de quienes somos y de cuanto tengamos. ¿Okay? Y el tercer objetivo es contribuir con la obra de Dios, dando nuestro tiempo, nuestro talento y en lo económico. O sea que esos tres principales aspectos vamos a intentar cubrirlo en este estudio. ¿Okay? Hay preguntas que pudiéramos estar haciendo, ¿no? Y en este es un tema demasiado, ¿verdad? Tiene demasiadas caminos o avenidas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la mayordomía cristiana? Es una de las respuestas que vamos a estar dando. Pudiéramos preguntarnos cuáles son las características del mayordomo cristiano. ¿Okay? ¿Cuáles deben ser esas características de la mayordomía cristiana? ¿Es mío en realidad todo lo que tengo? Hay creyentes que se hacen esa pregunta: ¿es mío en realidad todo lo que tengo? ¿O puedo hacer lo que quiero con lo que tengo? ¿Puedo hacer lo que quiero con lo que tengo? No sé si quizás ustedes se hayan hecho esas preguntas. ¿Debe el cristiano separar su vida material de la vida espiritual? ¿Deberíamos vivir en mundos separados? Pregunta que nos podemos ir haciendo, ¿no? ¿Okay? Hay una separación real en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida secular o a la vida material. Son preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué debo hacer con mis talentos? ¿Está Dios interesado en saber cómo gasto mi dinero? ¿Cuántos bienes puede tener el creyente? ¿Soy de veras responsable de la administración de mi tiempo? O sea, cuando hablamos de mayordomía podemos estar cubriendo muchas áreas. Quizás no podamos contestar toda esa pregunta en este estudio, pero por lo menos podemos ir pensando y analizando y cuestionando más allá de continuar la vida en el ritmo que la podamos estar viviendo. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de un éxito, ¿verdad? Si pudiéramos hablar de éxito en la vida cristiana, deberíamos darle mayor atención a este tema. Porque de este tema depende cuánto pudiéramos hablar de nuestro éxito como creyentes o como lograr nuestras metas como cristianos. Una de las cosas que el Señor promete en Mateo 25:21 es que sobre poco has sido fiel. ¿Recuerdan ese texto? ¿Qué dice? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que dentro de la experiencia cristiana sí hay una promesa del Señor. Así que este tema es importante, debería decir es relevante, ¿no? Y cubre, fuera de los tres principales temas que podemos trabajar hoy, yo diría que cubre prácticamente la vida cristiana. Si usted logra tener una buena mayordomía, le va a ser de mucha bendición en su vida cristiana y aún en su vida personal. Cuando hablamos del origen de la mayordomía, recuerdan que el hombre fue creado por Dios para que fuera mayordomo, ¿okay?
o para que respondiera a Dios con mayordomía. ¿Está bien? Pero por causa del pecado, el ser humano se rebeló y rechaza esa relación. ¿Está bien? Dios pone al ser humano y lo pone en autoridad sobre todo lo creado. ¿Está bien? ¿Okay? Así que él debería responder con una buena mayordomía en todo lo que Dios le había dado. ¿Está bien? Sin embargo, el pecado hace que el ser humano rompa esa relación con el Señor. ¿Okay? Así que, de alguna forma, una vez nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor, significa que reconocemos nuestra propia condición de salvación, pero no solamente que somos salvos, sino que somos siervos. Volvemos a recuperar esta experiencia de mayordomía, que lo que me rodea, yo no soy el dueño, yo soy el siervo. Yo un día tendré que responder ante Dios, que es el dueño de todas las cosas. ¿Okay? Así que dentro de esa mayordomía ocupamos un lugar especial dentro de lo que es la creación. ¿Okay? Pero nosotros somos responsables delante de Dios por nuestra propia vida y por el resto de las cosas creadas. ¿Está bien? Así que nosotros somos responsables delante del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Nosotros somos responsables delante del Señor por aquellas cosas que Dios nos ha dado. ¿Está bien? Cuando hablamos de mayordomía cristiana es la administración de bienes según las normas bíblicas para la honra y la gloria de Dios. Eso es mayordomía cristiana. ¿Está bien? Es administración de bienes según las normas bíblicas para la honra y la gloria de Dios. Y tiene como propósito el bendecir a otros, sean creyentes o incrédulos. Pudiéramos decir que es el uso justo de los talentos y los dones para el bien de los demás y para la exaltación del Señor. Así que un buen mayordomo es aquel que tiene el propósito en su corazón de bendecir la vida de otros, gloria sea al Señor, con sus dones, con sus talentos, con sus bienes y con todo lo que Dios le pueda dar. ¿Okay? Cuando seguimos contestando qué es mayordomía, el mayordomo es un administrador de los bienes ajenos de otro. ¿Está bien? En el sentido más que lo pudiéramos observar, es aquel que es fiel y de confianza a su patrón en el cuidado de la propiedad. ¿Está bien? El mayordomo es el que cuida la propiedad. El siervo, el que cuida. ¿Está bien? En el sentido más simple de la palabra. ¿Está bien? Y que usted, si usted va a contratar a alguien en su casa, ¿qué usted pide de esa persona? Que sea ¿qué? Responsable. ¿Okay? Sea responsable. ¿Está bien? Uno pide que sea fiel, que sea responsable. ¿Okay? Que sea de confianza. Usted no meta a nadie en su casa a menos que no confíe en esa persona. Entonces, honesto. ¿Ven? Pues dentro de esas cualidades que nosotros pedimos, pues nos acerca a poder comprender lo que Dios pide de nosotros. ¿Amén? Así que en mayordomía es responsable en economía, en ocasiones era responsable de comprar, del servicio del hogar,
de empleados, de la alimentación. ¿Okay? Así que es un ejemplo o una figura de nosotros como administradores delante de Dios. Cuando hablamos de ese mayordomo, pudiéramos hablar de una figura de lo que debería ser el creyente delante del Señor. Un administrador de Dios en la tierra. Así que cuando uno comienza a entender esto, uno comienza a comprender que todo lo que tenemos le pertenece, y si le pertenece a Dios, ¿okay? ¿Qué hace el dueño de la casa cuando llega? Llega al trabajo. ¿Qué hace el jefe cuando llega? Chequea y verifica que lo que él dio instrucciones que hiciera, o lo que era la labor del empleado, se realice. ¿Está bien? Y ciertamente el ser humano tendrá que responder delante de aquel que es el dueño, que es el creador. ¿Está bien? Nosotros como cristianos debemos recuperar esa conciencia y entender que un día daremos cuentas. Gloria a Jesús. Si observamos el capítulo 12 de Lucas, verso 43 y verso 44, Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su votación? Bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo fiel. De verdad os digo que le pondrá sobre todo su fiel. amén, gloria sea al Señor. ¿Por qué bienaventurado? Gloria a Jesús. ¿Por qué qué? ¿Cómo lo he encontrado? Haciendo su voluntad, haciendo así, haciendo la voluntad, y está cumpliendo con lo que el Señor le ha confiado. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, dentro de esa experiencia podemos entender que un día nuestro Señor volverá y tendremos, y el ser humano tendrá que dar cuentas. ¿Okay? Ahora, hay tres aspectos, ya vimos por lo menos qué es la mayordomía, ¿okay? Y comenzamos a tocar aún desde el comienzo, ¿verdad? Lo que causó lo que es el pecado, que rompe esta relación del ser humano, y que el Señor lo que busca es restaurar esa relación nuevamente con Él. ¿Okay? Ahora vamos a trabajar tres aspectos que son fundamentales dentro de la experiencia de la mayordomía. El primero de ellos es la mayordomía, lo que la Biblia describe como los talentos. ¿Okay? Mateo capítulo 25, Mateo 25, Gloria a Jesús. Ok. Gloria sea al Señor. Y tenemos todo un capítulo allí que nos habla de qué? De los talentos. ¿Y qué nos dice ese capítulo de los talentos? Eso es una palabra muy conocida. Un siervo, un hombre, le llamó a su siervo y le entregó unos talentos. Amén. Ok. A uno le dio 5, a otro le dio 3, 2, y a otro le dio 1. A uno dio 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Está bien? Ese fue de confiar.
se fue lejos a un viaje, ¿ok? Y cuando regrese y pide cuenta, ¿ok? ¿Qué pasó con el que había dado 5? Lo multiplicó. El que había dado 2, multiplicó. Y el que le habían dado 1, ¿lo qué? Lo escondió. ¿Está bien? Lo escondió. Cuando hablamos de talento en el tiempo de Jesús, es una unidad de moneda, lo que se refiere a unidad de moneda en los tiempos de Jesús. ¿Está bien? Y fíjese, un talento era de mucho valor, uno solo. Así que no pudiéramos pensar, no, le dieron menos, pero es que lo que le dieron era de mucho valor. ¿Está bien? En aquel tiempo. Así que los 2 primeros fueron buenos administradores, porque ellos de lo que le habían dado, ellos lo invirtieron para multiplicar, para ganar más. Ellos duplicaron la inversión. ¿Okay? El último, ustedes saben lo que pasó, que es el que lo guarda o lo esconde. ¿Está bien? ¿Okay? ¿Qué sucede si sube lo que se conoce como la inflación? ¿Qué pasó con lo que se guardó? ¿Tiene el mismo valor? ¿Okay? ¿Vale? Si usted guarda algo y el costo de vida sube, vale menos. Eso es algo que la gente por ahí deja de hablar. Y él estaba en ese pensamiento, ¿no? Y es que si el costo está muy alto, pues el valor de lo que se está guardando no es el mismo que antes. Entonces sería más prudente invertir. Talento equivale a 6.000 dracmas. ¿Cómo? Un talento equivale a 6.000 dracmas. Ok. Que es 21.600 gramos de plata. Muy bien. Así que estamos hablando que era mucho. La más pequeña moneda era la blanca. Ok, qué bien. Así que cuando hablamos de mayordomía y hablamos de esta experiencia, vemos en esta parábola 2 buenos administradores y uno que lo que hizo fue guardarlo solamente. ¿Okay? Los que fueron buenos mayordomos, podemos decir que fueron los primeros 2. Si observan, se le dio conforme a la capacidad de cada uno. O sea, que todos tuvieron la capacidad de multiplicar lo que Dios le había dado o lo que había recibido del reino. ¿Está bien? Todos tuvieron la misma capacidad, todos tuvieron la misma oportunidad. ¿Okay? La diferencia era la cantidad, pero era lo mismo. ¿Cómo fue? La cantidad solamente. ¿Okay? Así que todos tuvieron la misma oportunidad, pero no todos administraron de la forma correcta. ¿Okay? Así que, ¿qué necesitamos dentro de la experiencia de un buen mayordomo? Número 1, fidelidad. Fidelidad. ¿Está bien? Tiene que ser fiel. Fiel a su Señor, fiel a quien le envió, fiel con lo que le dieron, fiel con lo que te hicieron responsable. Fidelidad. ¿Está bien? Y lo observamos en los primeros 2. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, verso 9. Colosenses 1, 9. Amén. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Yo pienso que una de las cualidades que debemos tener, y me encontré con ese versículo trabajando este tema, observamos inteligencia espiritual. Nosotros deberíamos pedir tomar buenas decisiones, tomar decisiones con conocimiento del Señor, de lo que pide, pero con inteligencia espiritual. ¿Okay? Hay una gran diferencia en el hombre y la mujer que toman decisiones inteligentes de forma espiritual. ¿Está bien? Porque es una decisión que le está a cosas. ¿Está bien? Así que, primero fidelidad, segundo inteligencia espiritual y tercero, está en Proverbios capítulo 13, verso 4. Proverbios 13, 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes se va a prosperar. ¿Cómo es el alma? ¿Qué le pasa al alma del diligente? ¿En qué? Será prosperada. Es prosperada. Es prosperada. Así que si hay algo que necesitamos en la característica de una mayordomía fiel, número 1 es fidelidad, número 2 es inteligencia espiritual, número 3 es diligencia. Diligencia. ¿Está bien? ¿Ok? El perezoso ¿alcanza algo en la vida? ¿Ok? ¿Cómo? Nada alcanza. ¿Está bien? En toda nuestra vida, aún en la vida secular, necesitamos fidelidad, necesitamos inteligencia y aún aplicamos la espiritual y necesitamos diligencia. ¿Ok? En lo que se conoce como talentos y dones, es emplear nuestros dones en el servicio del Señor. ¿Está bien? Hay dones que son personales, es lo que se conoce como talento, nosotros le llamamos talento, y se desarrollan por la persona de una forma natural. ¿Está bien? Son los talentos, hay que tiene talento en el arte, talento en la música, ¿está bien? Diversos talentos, ¿ok? La iglesia es donde desarrollamos las capacidades y se desarrollan diversas capacidades. Algunas tienen que ver con talentos, hay otras que tienen que ver con dones del Espíritu, ¿ok? Dados por Dios a todos nosotros, según nuestra capacidad. ¿Está bien? Hay gente muy talentosa. Hay gente que le gusta la música, hay otros que cantan, otros tocan instrumentos, ¿okay? Otros hacen teatro, ¿está bien? De hecho, la iglesia desarrolla mucho talento. Hay gente que, inclusive del mundo secular, que sus primeros pasos, cuando usted lo comienza a escuchar, porque le dieron la oportunidad, fueron las iglesias, porque desarrollan dentro de la experiencia de nuestros jóvenes de nuestros niños, comenzamos desde temprana edad a ponerlos al frente, a que hablen, a que canten, a que dirijan, ¿no? Y aunque uno pueda decir que son actividades espirituales que les ayudan, pero les ayudan también en lo secular. ¿Okay? Darle a un nene de nosotros y ponlo al frente de un grupo en una escuela y darle la oportunidad de hablar en la iglesia, para que usted vea que el niño que va a la iglesia tiene más elocuencia frente a un grupo que el que no.
va. Hasta en eso, amados. Le pierde el miedo porque siempre lo acostumbramos a una experiencia grupal, a que desarrolle su talento. ¿Okay? Y no está mal, la iglesia está para desarrollar talentos y dones. ¿Okay? Los dones ministeriales, que estaremos hablando, que es lo que Cristo ha dado a su iglesia. Esto en Efesios 4, 11 y 12, son los dones que Dios ha dado a la iglesia. ¿Está bien? ¿Okay? Y cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de aquellos dones y talentos que Dios nos ha dado. Y por ello, debemos de responder como iglesia. Gloria a Jesús. El segundo tema importante es la mayordomía del tiempo. Mayordomía del tiempo. ¿Ok? Y eso sí que es difícil hoy en día. ¿Es fácil o es difícil? ¿Ustedes creen? Mayordomía del tiempo. ¿Ok? Sí se debería hablar. ¿Ok? Amén. Sí, casi no se habla. ¿Está bien? Y la realidad es que nuestra vida va bien agitadita. ¿Está bien? Bien agitada. ¿Ok? ¿Qué nos aconseja la Biblia respecto al tiempo? ¿Okay? Una de las cosas que tenemos que hacer, iglesia, es aprovechando el tiempo de acuerdo al propósito de Dios. Tenemos que aprovecharlo. No desperdicie el tiempo en cosas vanas. Si yo le dijera, yo le haría la pregunta, ¿en qué pierdes el tiempo? Se la cambio. No en qué estamos corriendo haciendo tantas cosas, no. Vamos a pensar en algo distinto, vamos a cambiarte la pregunta. ¿En qué pierdes el tiempo? ¿Lo perdemos o no lo perdemos? En ocasiones. ¿Lo perdemos? Entonces, la Biblia te aconseja a que no pierdas el tiempo en cosas vanas. ¿Está bien? ¿Ok? Si yo le pregunto, hoy en día se pierde el tiempo. Todo el tiempo del Señor. Ok, muy bien. Gloria a Jesús. La gente dice, no tengo el tiempo. Pero lo estaríamos administrando bien. Porque las 24 horas son para todos nosotros. Definir el tiempo. Les voy a dar un ejemplo de lo que es perder el tiempo en nuestra vida. El celular. Yo no sé si les pasa. ¿Ah? El celular. Sí, es una competencia grande. ¿Está bien? El problema con el celular es que usted comienza a ver algo y no sabe cuánto tiempo lleva ahí. No sé si a usted le ha pasado que abrió Facebook porque le tiraron un mensaje pues, para completar. No acaba de callarse el celular, te siguen mandando y te avisa que tengo, te avisa. Y la gente no dejamos de verlo porque nos avisó. Y terminamos, en vez de un aparato para ayudarnos, el aparato nos controla a nosotros. Literal, el aparato te está diciendo cuándo lo tienes que atender. El aparato te envía notificaciones de todo aquel mensaje y del mensaje que aún a ti ni te interesaba, pero te subieron un mensaje y te avisaron y tú lo abriste porque tenías ratito, pero cuando miraste no pasó un ratito, pasaron horas y horas. ¿Está bien? Pero después decimos que no tuvimos tiempo. Yo no oro, yo
yo no tengo tiempo para orar. Yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Entonces tenemos que evaluar, ¿está bien? Hay cosas que son vanas, ¿está bien? Si usted perdió el tiempo en conversaciones vanas, en chismear, ¿ok? Santiago dice que la lengua es como un fuego, hermano. ¿Ah? Usted lo que necesita es alguien que escuche y que encienda la llama. Y cuando usted observa, ¿ok? Entre 2 o 3 quemaron el barrio. ¿Ok? Entonces, aprovechamos el tiempo, no lo aprovechamos en cosas vanas. ¿Ok? Podemos seguir en ese tema, pero tenemos que seguir. ¿Cuál es mi consejo? Planee su tiempo, planifica el tiempo. Gloria a Jesús. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su ¿qué? Su tiempo. Planifique el tiempo. ¿Está bien? Planifique el tiempo. ¿Okay? El tiempo es un regalo de Dios. Cuente sus días. La realidad es que la vida pasa rápido, los años 92. Muy rápido. ¿Está bien? Así que debemos de ser metódicos en el uso del tiempo. ¿Está bien? Cultive la puntualidad. Romanos 12:11. Somos boricuas. El culto empieza a las 10:30. A las 10:15 vamos a llegar. ¿Ok? Entonces, no es que vamos después a veces. ¿Está bien? ¿Ok? Y medimos el tiempo para llegar tarde. Porque somos boricuas, eso es una costumbre nuestra. ¿Cómo es? Una mala costumbre. ¿Ok? ¿Está bien? Si usted vive en cierta distancia, debe más o menos calcular, a menos que surgen cosas mayores, ¿no? Pero uno intenta no jugar con él. Pero yo sé que es parte en ocasiones de una cultura nuestra. Es tan así que usted para ya nosotros como cultura, cuando usted quiere hacer algo en específico, nosotros hasta contamos esa media hora para que la gente llegue tarde. ¿Cierto o falso? Usted va a hacer un... ¿Ah? Cuando decimos, vamos a decir a las 7 porque lleguen a las 7. Sí. Ya hasta nosotros mismos nos acoplamos a la cultura. Entonces, si usted quiere que llegue a las 7, pues hay que citarlo ¿a qué hora? 6 o 6:30. ¿Ok? Porque es una cultura, funcionamos de esa manera, ¿no? Entonces tenemos que aprender la puntualidad. La realidad es que si usted lo citan a su trabajo y usted tiene hora de entrada, ¿verdad? ¿Ok? Aunque sea corriendo, usted intenta llegar a esa hora. Porque usted sabe que si sigue faltando, si sigue saliendo tarde, vaya a warning. Regaño. ¿Eh? Si tiene una cita en un médico, la pierde. ¿Ok? Entonces, dentro de esa experiencia tenemos que aprender a cultivar la puntualidad. ¿Está bien? La Biblia dice redimir el tiempo, Colosenses 4:5. ¿Qué quiere decir redimir? ¿Ustedes creen? Eso mismo, Junior. Dilo duro. Aprovecharlo. Redimir es aprovecharlo. ¿Está bien? Aprovecharlo al máximo. Aprovechando el tiempo al máximo. Darle prioridad a lo que merece prioridad. ¿Ok? Reconociendo que el Señor es
Señor de nuestra vida, es el dueño, y que nosotros somos mayordomos en el trabajo, en la recreación, descanso, en la vida eclesiástica. Todo el tiempo le pertenece al Señor y debe administrarse bien. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que nosotros dividimos y decimos, hay que ser responsable del trabajo. Y en la iglesia no. ¿Entienden? Entonces deberíamos tener una conciencia distinta. Deberíamos ser responsables con el Señor, quien es el dueño de todo, y ser responsable en toda faceta y área de nuestra vida, con nuestra familia, ser responsable en la recreación, en el descanso, en la vida eclesiástica. ¿Okay? Todo tiene su tiempo. ¿Está bien? Pero para lograrlo debemos redimir, aprovechar el tiempo. ¿Okay? El tercer tema que pudiéramos trabajar en lo que es mayordomía es la mayordomía del dinero. Nuestros recursos económicos deben administrarse desde la perspectiva de que ellos también pertenecen al Señor. Mateo 6:33. Nuestro propósito es buscar el reino de Dios. Eso, Jesús enseñaba que lo primero que debe buscarse, ¿qué es? El reino de Dios y su justicia. ¿Cómo dice la Mara? Todo lo demás debe venir por añadidura. Y es. Amén. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, es tener los valores donde deben de estar. ¿Ok? ¿Está bien? Donde quiera, tener sus valores donde quiera que estemos, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en un autobús, en la casa, en el templo, ¿okay? En nuestras relaciones personales. ¿Okay? Todas estas cosas son añadidas si nosotros tenemos y ponemos el valor en primer lugar, el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Está bien? Y eso incluye todo lo que tiene que ver también con lo material. ¿Okay? Dentro de lo que es el reino de Dios, podemos hablar de contribuciones voluntarias. Se contribuye voluntariamente, de forma voluntaria, como los de Filipo con el apóstol Pablo. Está en Filipenses capítulo 4, versos 15 y 16. Que se ocuparon, que proveyeron al apóstol. ¿Está bien? Se da, una de las cosas que se da es diezmos y ofrenda en la experiencia de la fe. Así que la mayordomía incluye dar diezmo, ¿ok? Es otra parte de la mayordomía del dinero. El diezmo es la 10ª parte de los ingresos y se entregan en la casa del Señor para su obra. Malaquías capítulo 3, versos 8 al 10. ¿Okay? Dentro de nuestra experiencia de fe, una de las cosas que aportamos de forma voluntaria es el diezmo. O sea que 10% de todo nuestro ingreso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dentro de lo que es una buena mayordomía, primero usted saca el 10% y es lo que le pertenece, ¿verdad?, a la obra del Señor. ¿Está bien? Y eso es un recurso, eso lo hacemos como buena mayordomía, un principio de mayordomía que deberíamos guardar. ¿Está bien? La idea que es proporcionar a la ganancia está en el texto de 1 Corintios 16:2 y 2 Corintios 8:12, la expresión según haya prosperado o según lo que uno tiene. Uno ofrenda y uno diezma de acuerdo a lo que ha prosperado o lo que uno tiene. ¿Está bien? El diezmo tiene la particularidad que todo el mundo ofrece la misma cantidad en términos de por ciento. ¿Está bien? Así que el más pobre puede ofrecer lo mismo
que ofrece dentro de la comunidad cristiana más rico. Ofrece un 10%. Fíjense muy bien. ¿Okay? No se le está pidiendo al pobre que dé más, ni al rico. Y algo justo. ¿Quiere decir que lo mínimo que debe dar? ¿Ahí? No debe ser lo máximo que debe dar. Lo que sienta dar en el corazón. Hay gente que da mucho más que eso. ¿Ahí? Hay gente que da mucho más que eso. ¿Ok? ¿De qué forma lo vemos o lo practicamos como iglesia? Es que Jesús para nosotros es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Así que honrando Hebreos capítulo 7, verso 17, honrando el sacerdocio de Cristo, a quien Abraham pagó los diezmos de todo, en Génesis capítulo 14, verso 20, se observa que Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Dentro de esa experiencia nosotros también le damos los diezmos, reconociendo que hoy tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor. ¿Está bien? ¿Sí? Contrario al sacerdocio de Aarón, o el diezmo que se recogía en Israel, ¿sí? Que era legal, nosotros reconocemos, o por lo menos yo, que el diezmo debe ser algo que usted dé de forma voluntaria, porque usted ama al Señor. Punto. Tan sencillo como eso. Es parte de su adoración a Dios. Cuando usted observa la iglesia primitiva da todo lo que tenía, porque era parte de su adoración a Dios. O sea, nadie debe obligarlo a darlo. Yo no estoy atrás de ustedes llamándolo por teléfono. Eso no se hace. Eso no existe. ¿Está bien? De forma voluntaria, según ustedes hayan prosperado, o dan las ofrendas. ¿Sí? ¿Cómo lo logramos? Con buena mayoría. ¿Está bien? Cuando yo entiendo que el reino de Dios es primero, pero cuando todo lo demás es primero, nunca voy a tener. ¿Está bien? Y eso es una realidad. ¿Ok? Todo le pertenece a Dios. Dios ocupa el primado y nosotros somos mayordomos. Eso incluye nuestra vida, tiempo, talento, economía y bienes. Y todo debe dedicar su vida a la vida de la iglesia, con esfuerzo y dedicación, adorando, evangelizando, dando los talentos, ofrenda, tiempo, para su bendición y para los recursos de la iglesia del Señor. ¿Okay? Y en la medida que nosotros podamos ser fieles en lo poco, Dios nos recompensa. Dios nos recompensa. Y esto no es el que dio más ni el que dio menos. Esto es el que dio con el corazón, que a Dios le agrada. Porque Dios tampoco es un banco. Yo doy para que Dios me dé. No. Esto no es inversiones, no funciona así. Usted da de corazón porque lo siente, sintió el llamado de Dios a ofrendar, a diezmar, y entiende la responsabilidad que hay en la obra del Señor. ¿Okay? Así que tenemos que entender que un día todos vamos a dar cuenta, porque todo le pertenece a Dios. Dios ocupa el primado y nosotros somos mayordomos. Incluye nuestra vida, incluye el tiempo, el talento, la economía, los bienes, todo. Porque todo le pertenece a Dios.
Y dentro de ese esfuerzo de todo, incluye tu familia, incluye a tus hijos, incluye tu descanso. Todo es todo, hermano. Y en eso tenemos que ser buenos mayordomos, responsables. Debes dedicar tu vida al esfuerzo, a la vida de la iglesia con dedicación, adorando, evangelizando, buscando del Señor. Yo pienso que nosotros debemos comenzar a practicar en su vida de fe lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Ok? Diezmos, ofrendas, administrar el tiempo es importante y debemos comenzar según la perspectiva de Dios, no la de este mundo. Bien, que siempre nos está robando el tiempo de tus hijos, tiempo de tu familia. No. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, de esa forma damos un buen testimonio a otras vidas. ¿Ok? Y damos un buen testimonio del Señor. ¿Está bien? Use su talento, use lo que Dios le haya dado, su disposición. Gloria sea al Señor. Hay quien no tenga bienes, pero tiene talento. ¿Ven? Hay quien tenga el tiempo, amados. Pues de su tiempo el Señor. Amén. Hay otros que tienen mucho tiempo. Pues dale al Señor. Hay otros que tenemos menos tiempo. Ustedes lo que pueda dentro de esa experiencia. Pero primero, lo primero, cuando usted tiene a Dios como primero, los valores comienzan a ser donde deben de estar, las prioridades donde deben de estar. Dios primero, ¿está bien? Su familia, ¿está bien? La iglesia, ¿está bien? ¿Ok? Son cosas importantes y administrar bien lo que Dios nos ha dado. ¿Está bien? Siempre póngase a disposición. Si usted siente, desea hacer algo para el Señor, póngase en disposición. Yo creo que lo mejor que hay es eso, tener la disposición. ¿Preguntas o dudas? Voy para pedir. ¿Preguntas o dudas? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Alguna duda? Gloria a Jesús. Gloria sea al Señor. Si luego quieren hacer a través de lo que chat en internet, no hay ningún problema. ¿Está bien? Dios bendiga mucho a aquellos que se conectaron. Como siempre, este ha sido su pastor Orlando Nieves.